Se levantaba antes del sol para avivar el fuego. Tala revisaba las trampas y Nomi cantaba mientras molía maíz. Ya no se trataba de supervivencia. Era vivir lento, deliberado, compartido. Las cicatrices de la pelea invernal aún estaban allí. Marcas de bala en la madera. Una leve decoloración en la tierra afuera donde la sangre se había congelado y derretido. Pero habían dejado de ser recordatorios de peligro. Eran prueba de que este lugar se había ganado. Los oyentes que habían seguido desde el principio podrían haberse preguntado cómo un vagabundo y 3 viudas podrían construir una vida en una tierra que nunca dejaba de tomar. La respuesta llegó con la primera cosecha. La pequeña huerta que Asha plantó detrás del granero brotó con maíz, frijoles y calabazas. No era mucho, pero era suyo. Caleb construyó una nueva cabaña junto a ella. Una habitación tosca pero sólida. Cuando se colocó la última tabla, talló algo sobre la puerta. 4 líneas cruzadas en la forma del signo apache del viento, símbolo de protección. No les dijo a las mujeres que lo había hecho. Asha lo vio primero y pasó sus dedos sobre el tallado, ojos suaves. «Aprendes nuestras costumbres», dijo en voz baja. «Aprendo lo que nos mantiene a salvo», respondió él. Esa noche, cuando el fuego ardía abajo, Tala preguntó algo que nadie había dicho en voz alta antes. «¿Cómo llamamos a este lugar?» Caleb alzó la vista de la taza en sus manos. «¿Te refieres a la tierra?» «Sí», dijo ella. «Cada hogar tiene nombre». Lo pensó un momento. «Giro del arroyo», dijo. «¿Donde el agua gira?» Asha sonrió. «Buen nombre. El agua nunca se detiene. Siempre se mueve. Siempre se queda». Al día siguiente, Caleb cabalgó hasta el asentamiento más cercano por provisiones. Era su primer viaje de regreso al pueblo desde la pelea. Mantenía la cabeza baja, el sombrero caído, el rifle cruzado en su espalda. El tendero lo miró, pero no dijo nada. Afuera, escuchó a 2 hombres hablar cerca del poste de amarre. «Esos soldados nunca volvieron», dijo uno. «Oí que su capitán fue reasignado al este. El fuerte está vacío ahora». Caleb no dijo nada, pero un alivio silencioso se asentó en su pecho. Cualesquiera que fueran los fantasmas que los habían perseguido, se habían ido. Cuando regresó esa noche, encontró a Nomi y Tala riendo junto al arroyo, lavando ropa. Asha estaba cerca, mirando al cielo, la luz del atardecer en su rostro. Se volvió cuando oyó su caballo. «Regresas», dijo. «Siempre lo hago», respondió sonriendo. Esa noche comieron pan fresco por primera vez. El olor llenó el granero, cálido y dulce. Asha lo había horneado en el pequeño horno de arcilla que Caleb construyó para ella. Arrancó un pedazo y lo puso en su mano. «Ahora eres parte de nosotros», dijo. «Compartimos pan. Eso significa familia». Él no dijo nada. Solo la miró, a la manera en que sus ojos capturaban la luz del fuego, y asintió. El momento fue silencioso, pero contenía todo hacia lo que la historia había estado conduciendo. Sin votos, sin ceremonia, solo el entendimiento de que no se iría de nuevo. Más tarde, cuando las demás dormían, Asha salió y lo encontró sentado en los escalones. La luna estaba alta, el valle plateado y quieto. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el suyo. «Construyes cercas, arreglas la casa, haces un huerto», dijo suavemente. «¿Qué construyes después?» Él miró hacia la cabaña. «Una cuna, quizás», dijo con voz baja. Ella volvió la cabeza, sus ojos escudriñándolo. «¿Crees que puedo tener un hijo otra vez?» «Creo que puedes tener lo que esta tierra te dé», dijo. «Y si es un niño, entonces eso es solo más vida para mantener caliente». Ella guardó silencio por un momento, luego sonrió. «Entonces veremos». La quietud se extendió entre ellos, el sonido de las ranas en el arroyo, el susurro del viento a través de la hierba. Ella se recostó contra él, su cabeza encajando perfectamente bajo su barbilla. Él envolvió un brazo alrededor de sus hombros, el movimiento natural ahora sin pensar. Cuando llegó el amanecer, aún estaban allí. La primera luz tocando las colinas, el aire fresco y limpio. Él la miró dormida contra él y se dio cuenta de que el hombre que una vez vino aquí solo para encontrar un techo ahora tenía todo lo que nunca pensó que merecía. Un hogar, una familia, un futuro. A mediados del verano la cabaña estaba terminada, humo rizándose desde su chimenea. Asha, Tala y Nomi trasladaron sus cosas al interior. El espacio se llenó de risas y el olor a pan. Caleb talló 4 marcas en el manto de madera, una por cada uno de ellos. Sobre él colgó el collar de hueso que Asha una vez llevó pero nunca usó. Se lo había dado esa mañana diciendo: «Vida vieja ida, nueva comenzar». Cuando cayó la noche, todos se pararon afuera juntos. El hombre que había dejado de huir y las mujeres que habían dejado de esconderse. El granero brillaba dorado detrás de ellos, el arroyo brillando en la última luz. El viento se movía suavemente a través del valle, llevando el aroma a pino y humo. Caleb tomó la mano de Asha. Tala y Nomi de pie cerca detrás. No se pronunciaron palabras. No necesitaban hacerlo. Todo por lo que habían luchado, perdido,
por lo que se habían quedado, estaba todo allí en ese único momento quieto. La cámara de la historia se alejaría allí, mostrando el granero reconstruido, la pequeña cabaña, el humo elevándose constante hacia el cielo, una imagen de paz tallada en una tierra que no daba ninguna fácilmente. Y por una vez nada esperaba más allá del horizonte, sin amenazas, sin preguntas, sin incertidumbre. Solo el sonido del arroyo, el calor del fuego y la simple verdad de que lo habían logrado. Estaban en casa. Aceptan. Ella dio un pequeño asentimiento. Asha querer que tú quedar. Ella pensar que tú traer paz. Él alzó una ceja. ¿Paz? Ella sonrió levemente. Tú luchar como hombre cansado de luchar. Eso lo hizo reír. Un sonido seco que incluso lo sorprendió a él. Supongo que tiene razón. Para cuando volvieron, Asha y Nomi habían reunido comida de las trampas junto al arroyo. 2 conejos, suficiente para unos días. La vista de Asha despellejando uno junto al fuego, con las mangas remangadas, los ojos concentrados, el cabello suelto cayendo, hizo que algo se le apretara en el pecho a Caleb. No se había dado cuenta de cuánto había llegado a depender de esa imagen. Sus manos firmes, su presencia silenciosa que llenaba los espacios vacíos dentro de él. Esa noche, comieron juntos en silencio. Pero era un silencio diferente ahora. No miedo, no precaución, solo el sonido de la respiración, el fuego y la vida continuando. Después, cuando las demás dormían, Caleb salió. El cielo se había despejado, lleno de estrellas. El mundo parecía nuevo, como si la pelea hubiera fregado el pasado. Se quedó allí un largo rato, su aliento convertido en vaho, hasta que oyó pasos suaves detrás de él. «Asha, deberías descansar», dijo sin volverse. «Tú también», respondió ella acercándose a su lado. Él la miró, la luz de las estrellas brillando en su cabello. «¿Crees que volverán?» «Quizás», dijo ella. «Pero ahora no escondernos. Ahora estar listas». Él asintió. «Construiré un puesto de observación en la cresta mañana. Podrán ver a cualquiera que se acerque antes de que esté cerca». Ella sonrió levemente. «Hablas como si esta tierra fuera tuya». Él se volvió hacia ella. «Nuestra, Asha, si así lo quieres». Sus ojos sostuvieron los suyos por un largo tiempo y luego ella buscó su mano. «Entonces hacemos hogar». Era la primera vez que decía esa palabra. Hogar. No refugio, no escondite, sino algo elegido. Ella se acercó, el aire entre ellos delgado y frío. «Ya no estás solo», susurró. Él tocó su mejilla, su pulgar trazando la tenue cicatriz cerca de su mandíbula. «¿Tampoco tú?», dijo. Ella se inclinó lenta, sin prisa, hasta que sus labios se encontraron con los de él nuevamente, más cálidos, seguros esta vez. No hubo vacilación, no hubo miedo. Solo 2 personas que lo habían perdido todo, encontrando algo sólido el uno en el otro. Cuando se separaron, ella sonrió, pequeña pero real. «Tú quedarte, Caleb. Tú quedarte y vivir». Él asintió. «Me quedaré». Se quedaron allí juntos bajo las estrellas, la nieve brillando tenuemente a su alrededor, el granero detrás de ellos entero de nuevo a su manera. Adentro las demás dormían seguras, alimentadas, vivas. Por primera vez desde que podía recordar, Caleb sintió la paz no como una idea, sino como algo que podía tocar. La clase que venía de ganársela, no de que se la perdonaran. La primavera llegó lenta al valle, arrastrándose desde las montañas en parches de verde. La nieve retrocedió a las crestas. El aire se suavizó y la tierra, una vez dura como piedra, se volvió húmeda y viva de nuevo. Por primera vez en meses, el arroyo corría claro en lugar de lodoso, el sonido de él constante y calmado. El granero ya no olía a humo y sangre. Olía a tierra, cuero y vida siendo reconstruida pieza a pieza. Caleb trabajó desde el amanecer hasta el anochecer, reconstruyendo lo que el invierno y la pelea habían destrozado. Levantó nuevos postes de pino cortado, reemplazó la puerta, construyó un pequeño corral para el caballo y despejó un espacio donde podría crecer un huerto. El ritmo del trabajo lo serenó. Cada golpe de martillo, otro respiro hacia la paz. Adentro, Asha, Tala y Nomi convirtieron el granero en algo que ya no parecía un escondite. Asha remendó mantas para hacer cortinas. Tala hizo estantes de madera de desecho. Nomi llenó las grietas de las paredes con arcilla y paja. Poco a poco, el lugar comenzó a parecer habitado, no como un refugio, sino como un hogar. Cada tarde, cuando el sol se hundía, se sentaban afuera juntos. Asha remendaba ropa mientras Caleb afilaba herramientas. Tala tarareaba canciones bajas en su idioma, y Nomi, siempre inquieta, alimentaba con migas de pan al caballo. Había risas, a veces tranquilas y pequeñas, pero reales. Habían pasado semanas desde el tiroteo y ningún jinete había vuelto. Aún así, Caleb mantuvo su rifle al alcance. El hábito era difícil de romper, y sabía que Asha lo entendía. Ella nunca le dijo que lo guardara.
Simplemente se aseguraba de que cuando él entraba por la noche hubiera comida y un lugar junto al fuego esperándolo. Los oyentes podrían haberse preguntado hasta ahora qué unía a estas personas más allá de la supervivencia. ¿Por qué un hombre que una vez vivió por el arma ahora pasaba sus días cavando en la tierra? ¿Y por qué 3 mujeres viudas eligieron confiar en él? La respuesta era simple. Todas habían perdido todo una vez, y esta frágil paz era lo que construían desde las cenizas de lo que se había ido. Una tarde, mientras Caleb reparaba el techo, Asha salió llevando un pequeño cuenco con frijoles y pan de maíz. Lo miró y dijo: «Trabajas demasiado». Él sonrió hacia abajo. «El techo no se repara solo». Ella negó con la cabeza. «Tú arreglar todo menos a ti mismo». Él se rió bajo y genuinamente. «Quizás ya no necesite arreglos». Asha lo observó por un largo momento, su expresión suavizándose. «Entonces quizás tú quedarte porque querer, no porque deber». Él miró hacia abajo, a la curva de sus hombros, la fuerza en su postura, la forma en que la luz del sol capturaba sus ojos. «Esa es exactamente la razón por la que me quedo», dijo en voz baja. Esa noche, mientras Tala y Nomi preparaban la cena, Caleb llevó a Asha junto al arroyo. El aire olía a hierba húmeda y pino, el agua reflejando la luz que se desvanecía. Caminaron en silencio por un rato, del tipo que ya no era pesado. «¿Extrañas tu vieja vida?», preguntó Asha de repente. Caleb lo pensó. «No», dijo después de una pausa. No había mucho que valiera la pena extrañar. Solo ruido, órdenes y tumbas. ¿Y ahora? Él miró hacia el horizonte donde la tierra se extendía ancha y quieta. «Ahora tengo razones para construir en lugar de enterrar». Asha sonrió levemente. «Hablas como un hombre viejo». Él se rió. «Probablemente me siento como uno también». Cuando llegaron a la curva del arroyo se detuvo. «Hay algo que necesito preguntar», dijo volviéndose hacia ella. «¿Alguna vez piensas en irte? Buscar a tu gente de nuevo?» Su mirada bajó al agua. «Mi gente se fue. Las tribus se dispersaron después de que llegaron los soldados. Tala, Nomi, son todo lo que tengo». Ella lo miró. «¿Y ahora tú?». Él asintió lentamente, sus palabras hundiéndose profundamente. «Entonces supongo que ahora todos somos la gente del otro». Se quedaron allí un momento más antes de que Asha buscara su mano. «Tú construir casa un día quizás. Justo aquí. Lo suficientemente grande para todos nosotros». Ella sonrió. «Entonces yo ayudar». Era una promesa, tranquila y firme. Cuando volvieron al granero, el crepúsculo se había asentado sobre el valle. El aire era fresco y las primeras estrellas parpadearon sobre sus cabezas. Tala tarareaba de nuevo y Nomi se había quedado dormida junto al fuego con la manta del caballo sobre sus hombros. Caleb se sentó junto a Asha, sus manos rozándose, ninguno apartándose. La luz del fuego parpadeó en su rostro, en la cicatriz de su mejilla, en la quietud que había reemplazado su miedo. «Nunca pensé que la paz se vería así», dijo suavemente. Asha ladeó la cabeza. «¿Pensar paz es no tener sonido?». Él sonrió. «No, creo que es esto. El fuego. Tú». Ella se inclinó más cerca hasta que sus frentes se tocaron. «Entonces tú encontrar». El resto de la noche pasó sin una palabra. El fuego ardió bajo. El caballo se movió en su establo y el mundo exterior se volvió quieto de nuevo. Caleb no soñó esa noche. No necesitaba hacerlo. Ya había encontrado lo que había estado persiguiendo todos esos años. No gloria, no redención, solo la tranquila certeza de pertenecer. Para cuando llegó el amanecer, el valle estaba envuelto en oro. El techo ya no goteaba. El granero se mantenía entero, y por primera vez había humo elevándose, no de la supervivencia, sino de la creación de un hogar. A principios del verano, el valle había cambiado. Lo que una vez fue un lugar para esconderse se había convertido en algo que respiraba. Cercas reparadas, campos plantados, humo rizándose desde la chimenea cada mañana. El granero, una vez roto y frío, ahora se mantenía firme bajo un techo de hojalata remendado. Sus paredes estaban forradas con herramientas, mantas y estantes con pequeñas cosas que habían construido o intercambiado. Frascos, un espejo, una vieja Biblia que Asha encontró enterrada en un baúl y guardó por sus páginas en blanco, que Nomi usaba para dibujar pequeños pájaros y flores. Caleb se despertaba cada mañana con el sonido del arroyo y el suave movimiento de la vida a su alrededor. Asha. Extraños, sino como una familia unida por elección. El viento afuera arreció de nuevo, llevando el tenue grito de los coyotes. Caleb miró al cielo, franjas rojas elevándose en el este. Sabía lo que significaba ese color. Los problemas venían con el amanecer. La mañana se rompió con una luz roja pálida extendiéndose a través del valle. La escarcha colgaba baja sobre el arroyo, delgada como el aliento. Caleb había estado despierto toda la noche, sentado junto a la puerta del granero con su rifle sobre sus rodillas. Las demás durmieron por turnos.
Asha, la última, se acurrucó cerca del fuego con su chal levantado. Cuando despertó, lo primero que hizo fue buscarlo a él. Cuando vio que no se había movido, le llevó café en una taza de hojalata. «Sabes, dormir», dijo en voz baja. Él negó con la cabeza. «No quise». «¿Miedo?», preguntó ella. Él esbozó una media sonrisa cansada. Solía estarlo. Ya no, ella lo estudió. La forma en que su mandíbula se tensó cuando dijo eso, y algo en su pecho se suavizó. En la quietud entre ellos se volvió claro que el hombre que había entrado en sus vidas como un extraño ya no lo era. Tala y Nomi se unieron a ellos poco después. Hablaron poco, cada uno consciente de lo que el día podría traer. La trinchera detrás del granero estaba terminada, estrecha, pero lo suficientemente profunda como para esconderla si llegaba el momento. Habían empacado la poca comida que tenían en un saco. Caleb revisó el rifle de nuevo, luego el revólver guardado en su cinturón. Cuando llegó un sonido, no fue distante esta vez. Muchos caballos. La tierra tembló levemente bajo sus pies. Asha se puso rígida. Los ojos de Nomi se llenaron de miedo, pero se mantuvo callada. Tala agarró su cuchillo, los nudillos blancos. Caleb se puso de pie, calmado y deliberado. Mirando a través de una abertura en las tablas, 6 jinetes bajaban de la cresta, la luz del sol destellando en sus rifles. Los mismos hombres que antes, pero con más de ellos. Se movían con propósito ahora, sin explorar, sin buscar. Sabían. Alguien del pueblo debió haberles dicho que había humo después de la tormenta. Caleb se volvió. «Salgan por la trinchera. Manténganse agachadas. No salgan hasta que yo llame». Asha negó inmediatamente con la cabeza. «No, nos quedamos». «No puedes luchar solo, Tala», Caleb dijo, su tono agudo. «Sácalas de la vista». Pero Tala dio un paso adelante junto a Asha. «Tú ayudarnos, nosotras ayudarte». Lo vio en sus rostros. No lo dejarían. No después de todo lo que había pasado. Exhaló por la nariz el más leve asentimiento de rendición. «Está bien entonces. Quédense detrás de la cobertura. Disparen solo si tienen que hacerlo». Tomaron sus posiciones. Caleb se movió a la entrada, firme y silencioso. Esperó hasta que los jinetes estuvieron lo suficientemente cerca como para que sus palabras se escucharan. «Vance», gritó el hombre con la bufanda roja. «Sabemos que estás ahí dentro. Sal». Caleb salió a campo abierto, las manos visibles pero no vacías. El rifle descansaba en el hueco de su brazo. «Buenos días», dijo uniformemente. «Corta la charla», gruñó el hombre. «Mentiste. Rastreamos humo, huellas. Sabemos que las estás protegiendo. Les dije que este lugar ha estado vacío durante meses». El hombre sonrió burlonamente. «¿Crees que soy ciego? Encontramos una bufanda de mujer a media milla de aquí». La sostuvo en alto, ondeando como una burla. La de Asha. Caleb se dio cuenta de la que usaba para atarse el cabello. Los soldados desmontaron, desplegándose en un semicírculo laxo. La respiración de Caleb se ralentizó. Sus dedos encontraron la guardia del gatillo del rifle, pero no apretaron. Contó sus pasos, su espaciado, la forma en que uno se demoraba cerca de la puerta del granero. Conocía su ritmo, sabía cómo se movían hombres como estos antes de decidir disparar. «Última oportunidad», dijo el líder. «Apártate y te vas. Solo queremos a las mujeres». La voz de Caleb bajó firme. «Tendrán que cabalgar sobre mí primero». El hombre se rió. «Mueres por ellas». Caleb no parpadeó. «Ya lo hice una vez. Solo que no terminé el trabajo». La sonrisa del soldado se desvaneció. «Tu elección, explorador». El mundo se quedó quieto. Un silencio tan afilado que se sintió tallado en cristal. Entonces el primer disparo quebró el aire. Caleb disparó de vuelta antes de que el eco se desvaneciera, el retroceso pateando contra su hombro. Un hombre cayó cerca de la cerca. Otro gritó, lanzándose a cubrirse. El aire se llenó de disparos y el olor acre a pólvora. Adentro Nomi se tapó los oídos. Asha la atrajo hacia sí. Luego gateó hacia la pared donde Tala se agachaba, respondiendo al fuego a través de una abertura en las tablas. Caleb se movió rápido, recargando, disparando de nuevo, agachándose detrás de un poste mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. «Manténganse agachadas», gritó. Asha gateó a su lado, ojos feroces, sin miedo. Le entregó otro cinturón de cartuchos desde la mesa. «Más. No deberías estar aquí». Ella encontró su mirada. «No puedes enviarnos lejos». No pudo discutir. Ella tenía razón. Todos estaban en eso ahora. La pelea duró minutos que se sintieron como horas. Cuando el último disparo se desvaneció, 2 de los soldados yacían inmóviles en la tierra, el resto retirándose colina arriba. Caleb permaneció agachado hasta que el eco se fue. Su respiración era entrecortada, sus brazos temblaban por la tensión. Lento bajó el rifle. «Se fueron», dijo Tala con voz. Caleb asintió. «Por ahora». Asha tocó su hombro. «¿Herido?» Él miró hacia abajo.
un roce a lo largo de su brazo, sangre salpicando a través de la tela rasgada. Solo un rasguño. Ella arrancó una tira de su vestido y la envolvió alrededor de su brazo. Luchas como una tormenta, dijo suavemente. Él esbozó una sonrisa cansada. Y ustedes tres no huyeron. Eso es algo. Nos quedamos, dijo ella, apretando el nudo. Tú te quedas. Somos iguales ahora. Sus palabras eran tranquilas, pero en ellas yacía una verdad hacia la que la historia había estado construyendo desde la primera noche que las encontró. Ya no estaban unidas por el miedo o la supervivencia. Se habían elegido unas a otras. Cuando el fuego ardió de nuevo esa tarde, el granero olía a pólvora y humo. Nomi cantaba suavemente mientras limpiaba el piso. Tala se sentó afilando su cuchillo una vez más y Asha descansó junto a Caleb mientras él se recostaba contra la pared. Su cabeza encontró su hombro sin vacilar. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y lenta, cubriendo el suelo donde había sido la batalla. Borró las huellas, la sangre, los cuerpos, dejando solo el sonido del viento moviéndose a través del valle, quieto y constante como el aliento de un mundo que aún gira. Caleb miró el fuego y dijo casi para sí mismo, «Enviarán más». Asha alzó la cabeza. «Entonces estaremos listas de nuevo». Él asintió sabiendo que lo decía en serio. «Sí», dijo suavemente, «estaremos listos». Pero en el fondo, también sabía que esta pelea lo había cambiado todo. Ya no solo se escondían, defendían un hogar. La tormenta de disparos había dejado atrás un silencio más pesado que cualquier viento. Por la mañana la nieve había enterrado los rastros de sangre, dejando el valle limpio de nuevo, pero nada sobre la gente dentro de ese granero estaba intacto. El fuego ardía abajo, su luz parpadeando en los rostros demacrados por el agotamiento. Caleb no había dormido. Estaba sentado junto a la puerta, su rifle al alcance, observando la nieve caer a través de la grieta donde una bala había partido la tabla. Asha se movía silenciosamente cerca del fuego, hirviendo agua en la olla de hojalata. Sus movimientos lentos pero deliberados. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia él, revisando la herida en su brazo, comprobando que aún respiraba. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Tala y Nomi estaban limpiando la última suciedad del piso, su ritmo lento y constante. El granero olía a humo de leña y tierra húmeda, a un lugar que había sobrevivido otra noche. Cuando Asha se le acercó, llevaba una tira de tela húmeda con agua caliente. «Tú dejar que yo cambiar vendaje», dijo. Caleb dudó, luego asintió. Ella se arrodilló a su lado, despegando la tela empapada de sangre. Sus dedos rozaron su piel, ásperos pero cuidadosos. «No profundo», murmuró. «Tú tener suerte». Él la observó. No solo sus manos, sino su calma. Después de todo no temblaba. Había visto la muerte demasiadas veces para perder tiempo temiéndola. «Lo hicieron bien», dijo en voz baja. «Todas ustedes». Ella miró hacia arriba. «Hacemos lo que debemos. Podrías haber huido». Ella negó con la cabeza. «Huir nunca salvarnos. Quedarnos sí». Sus palabras golpearon algo profundo en él. Pensó en los años que había pasado yendo de un lugar a otro, sin quedarse el tiempo suficiente para construir nada, sin confiar en nadie lo suficiente como para quedarse quieto. Se dio cuenta ahora de que de lo que había estado huyendo no era del peligro, era de pertenecer. Cuando terminó de atar la tela fresca, se sentó a su lado. «Tú matar antes», dijo suavemente. Él asintió. «Demasiadas veces. Tú odiarlo. Cada maldita una», dijo. «Pero lo haré de nuevo si te mantiene a salvo». Asha no respondió. Recostó su cabeza sobre su hombro, el silencio entre ellos diciendo lo que ninguno podía. Afuera, el viento comenzó a arreciar, haciendo sonar la puerta en sus goznes. «No aguantará mucho más», murmuró. «Necesitamos empezar a arreglar este lugar como es debido». Salió al frío con Tala para cortar tablas nuevas de la pared lateral rota. El aire era cortante, la nieve blanca cegadora bajo el sol del mediodía. Durante un rato trabajaron en silencio, el sonido del hacha haciendo eco a través del valle. Entonces Tala habló, su inglés entrecortado pero claro. «¿Tú quedarte ahora?» «Sí». Él hizo una pausa a mitad del balanceo. «Sí me». Viento empujar contra las paredes. Cuando finalmente recostó su cabeza sobre su hombro, él no se movió. No fue un gesto atrevido, solo una aceptación silenciosa. Un alma herida encontrando descanso contra otra. Por la mañana las huellas en la cresta habían desaparecido, cubiertas por el deshielo y el barro. Pero la inquietud de Caleb no. Decidió mover sus suministros al interior del pajar, fuera de la vista. Tala y Asha ayudaron, y mientras trabajaban, Nomi encontró un viejo espejo de latón entre los escombros. Se rió de su reflejo, luego lo volvió hacia Asha y dijo: «Estamos vivas». Eso hizo sonreír a Asha, la primera sonrisa real que Caleb había visto en ella. Más tarde comieron juntos, los cuatro sentados cerca del fuego. La comida era simple, frijoles y pan nuevamente, pero la risa compartida le daba peso.
Caleb se dio cuenta de que algo había cambiado, no solo la confianza, sino la pertenencia. Ya no era un invitado, era parte del ritmo de sus días. Aún así sabía que la paz no duraría. Los oyentes se preguntarían cómo hombres de fuerte San Verde podrían haber perdido a 3 mujeres y haber dejado de buscarlas. La verdad era que no se habían detenido. Él lo había oído una vez al pasar por el asentamiento cerca del fuerte. Se ofrecía una recompensa por 3 viudas apaches escapadas de la custodia militar. «Vivas», decía el aviso. Ahora esos mismos hombres podrían estar acercándose. Esa noche, cuando Asha se sentó junto al fuego cepillándose el cabello, él finalmente se lo dijo. «Hay palabras circulando», dijo en voz baja. «Buscan a 3 mujeres. Suenan mucho como ustedes». Ella se quedó inmóvil. «¿Cuánto pagan?» «Lo suficiente como para traer hombres por aquí». Ella no habló por un largo tiempo. Luego dijo: «Tú no decirles nada». «Ya te lo dije», dijo él. «No cambio personas por monedas». Ella lo miró, su voz firme. «Entonces tú quedarte. Y nosotras no huir otra vez». No supo por qué dijo que sí, pero lo hizo. «Me quedo». La luz del fuego titiló contra su piel, trazando las líneas de su clavícula donde su vestido se había desgastado. Ella no lo cubrió. En cambio, lo miró directamente y dijo: «Entonces somos familia ahora». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier promesa. Para un hombre que había pasado años sin un hogar, se sintió como algo sagrado. Él extendió la mano, le acarició la mejilla con los dedos, ásperos contra su piel suave. Ella no se apartó. Por un latido todo se detuvo. El viento, el fuego, el mundo exterior que nunca los entendería. Luego ella se inclinó hacia adelante, su aliento cálido contra el suyo. Sus labios se encontraron vacilantes, buscadores, pero seguros. No era el beso desesperado de la soledad. Era el sello silencioso de una elección que ninguno podría deshacer. Cuando se separaron, su frente descansó contra la de él. «Ahora no puedes irte», susurró ella. Él sonrió levemente. No planeaba hacerlo. Afuera, la nieve se derritió en lentos arroyos que corrían hacia el valle, lavando huellas y señales. Por ahora estaban a salvo. No porque el mundo se hubiera vuelto más amable, sino porque habían decidido enfrentarlo juntos. El deshielo trajo más que agua. Para la tercera mañana después del beso, Caleb supo que el peligro estaba cerca. El aire se sentía diferente, la clase de quietud que presiona contra la piel antes de que llegue el peligro. Había pasado suficientes años en la frontera para saber que la tierra podía hablar si un hombre escuchaba con atención. Estaba revisando las trampas a lo largo del arroyo cuando lo vio. Un jirón de tela azul enganchado en un arbusto de salvia. Se agachó y lo recogió, la tela áspera y el color inconfundibles. Tela de caballería. Lo giró en su mano, sintió el viejo peso del recuerdo asentarse como una piedra en su estómago. Cuando volvió al granero, Asha estaba arrodillada cerca del fuego, trenzando el cabello de Nomi. Tala se sentó afilando la hoja de nuevo, siempre lista. Alzaron la vista cuando él entró, sus ojos leyendo su rostro antes de que hablara. «Están cerca», dijo. «¿Qué tan cerca?», preguntó Asha. «Mediodía, quizás menos». Vi un trozo de tela de un abrigo en la cresta. La habitación cayó en silencio. El único sonido era el crepitar de la leña. La mano de Nomi se congeló en el aire. «Nos encuentran de nuevo», susurró. «Todavía no», dijo Caleb. «Pero lo harán si no planeamos». Tala se puso de pie. «Huimos». Asha negó con la cabeza. «¿Huimos a dónde?» «La nieve todavía profunda. Caballo todavía débil. Nos atrapan». Caleb miró de una a otra. «Ella tiene razón. Si huyen, los rastrearán fácilmente. Han estado dejando huellas cada vez que buscan agua». Asha frunció el ceño. «¿Entonces qué hacemos?» No respondió de inmediato. Estaba pensando como pensaban los soldados. Terreno, cobertura, tiempo. El granero se encontraba en una hondonada baja con solo 2 salidas, la puerta principal y un hueco lateral a través de la pared del establo. Si cabalgaban desde la cresta, bajarían desde el oeste. Eso significaba una oportunidad. Esconderse, no huir. Nos quedamos quietos. Escondemos todo lo que muestre que han estado aquí, dijo finalmente. Si vienen, yo hablaré. El rostro de Asha se endureció. Tú hablar, ellos te matan. Quizás, pero escucharán a un hombre blanco antes de disparar. Ella se levantó de pie a centímetros de él. Sabes, no nos debes esto. Él encontró sus ojos. Quizás lo hago. Quizás solo estoy cansado de ver que sucede lo mismo una y otra vez. La frase la golpeó más profundamente de lo que esperaba. Su mirada se suavizó. La tensión entre ellos cambiando del miedo a algo más. El agotamiento compartido de personas que habían visto demasiado. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de movimiento. Enterraron el fuego bajo ceniza húmeda, movieron los suministros al pajar y cubrieron las ventanas con viejos sacos de alimento. Caleb limpió su rifle,
Revisó su cuchillo y ató las riendas de su caballo cerca de la puerta. Cuando todo estuvo hecho, el granero pareció abandonado de nuevo. Al mediodía llegó el sonido, cascos distantes haciendo eco en las crestas. Asha agarró la mano de Nomi y la llevó detrás de las pacas de heno apiladas. Tala se agachó a su lado. Caleb se quedó solo cerca de la puerta, cada músculo tenso pero su rostro calmado. Los jinetes aparecieron primero como sombras a través del resplandor, luego como hombres, 3 de ellos, con largos abrigos, rifles colgados. El que iba al frente tenía una bufanda roja y una postura aguda de mando. Cuando se detuvieron, sus caballos resoplaron nubes en el aire frío. Caleb salió, con la mano descansando ligeramente sobre su pistola, pero sin desenfundarla. El soldado principal entrecerró los ojos. «Oye tú, ¿has visto a mí algún nativo pasar por este valle?» Caleb negó con la cabeza. «No he visto a casi nadie. La nieve ha mantenido a la mayoría alejada». El hombre desmontó, sus botas crujiendo. «¿Vives aquí solo?» «Por ahora». «¿Nombre?» «Caleb Vance». El soldado lo estudió. «Vance. Fuiste explorador, ¿no?» Oí ese nombre en San Verde. El estómago de Caleb se tensó. Solía hacerlo. «Entonces sabes qué clase de gente buscamos», dijo el hombre. 3 squaws escaparon de la protección del gobierno. Peligrosas. Harías un favor al territorio si nos dijeras dónde se esconden. La mandíbula de Caleb se movió. «No las he visto». El soldado sonrió finamente. «¿Estás seguro? ¿Sabes cuánto valen? $100 por cabeza». Caleb no parpadeó. «Dije que no las he visto». El hombre lo estudió por un largo momento. Luego escupió al suelo. «Si lo haces, Vance, más te vale decírnoslo. Si las escondes, colgarás junto a ellas». Volvió hacia su caballo, pero algo en los ojos de Caleb debió hacerlo dudar. Miró hacia atrás una vez más. «Ten cuidado con quien defiendes. No queda mucho de los hombres que eligieron el lado equivocado». Caleb no se movió hasta que se fueron. El sonido de los cascos desvaneciéndose en la distancia. Cuando finalmente volvió a entrar, el aire se sintió pesado. Las mujeres no se habían movido todavía. Asha salió primero, su rostro indescifrable. «No les dijiste nada», dijo en voz baja. Él asintió. «Volverán». «Entonces estaremos listas», dijo Tala, su tono agudo. Caleb exhaló. «Cavaremos una trinchera cerca de la pared del granero. Si cabalgan, ustedes salen por la cama del arroyo y corren al este». «¿Entienden?» Asha lo miró, su voz baja pero firme. «¿Y tú?» «Yo me quedo. Alguien tiene que ganarles tiempo». Ella dio un paso adelante, agarró su mano y la presionó contra su pecho sobre su latido. «No, tú quedarte con nosotras». Por un momento el aire se congeló entre ellos. Su mano estaba caliente, su pulso fuerte. Lo sintió como un tambor en su interior, algo que le recordó lo que significaba pertenecer. Finalmente dijo: «Entonces luchamos juntos». Esa noche no durmieron. Trabajaron a la luz de la linterna, cavando, apilando, preparando. Tala colocó piedras para cubrirse, su cojera ralentizándola pero no deteniéndola. Nomi cargaba agua, ojos muy abiertos pero valientes. Asha se quedó junto a Caleb, callada pero inquebrantable. Cuando finalmente se detuvieron para descansar, el amanecer estaba a solo horas de distancia. Ella se sentó a su lado cerca del fuego, su mano encontrando la de él nuevamente. «Podrías huir», susurró. «Ya he huido suficiente», dijo él. Sus ojos escudriñaron su rostro. «¿Por qué te importa tanto?» Él lo pensó durante un largo tiempo antes de responder. «Porque el mundo ya le ha quitado suficiente a la buena gente. Es hora de que alguien se levante y diga no más». Ella se inclinó más cerca, su voz apenas un susurro. «Entonces tú quedarte». Él no habló, solo asintió una vez lentamente. En ese silencio se tomó una decisión que ninguno de ellos desharía. Al amanecer enfrentarían lo que viniera por ese valle. No como fugitivas, no como... «Murió, hace mucho tiempo», dijo con voz baja. No dijo cómo, y ellas no preguntaron. Pero la pregunta asentó algo entre ellos. Ahora todos conocían la forma de la pérdida en la habitación. Antes de que llegara el sueño, Asha dijo una cosa más. «Tú quedarse hasta que caballo camine. Luego tú elegir». Él no respondió. El fuego titiló en su rostro, mostrando el cansancio en sus ojos, la fuerza que la mantenía erguida. Afuera, los coyotes aullaron a lo lejos, y el viento trajo el tenue olor a nieve. Caleb se quedó allí, mirando las llamas, dándose cuenta de que por primera vez en años no solo estaba de paso. Se estaba quedando, incluso si aún no sabía por qué. Esa noche cayó nieve, al principio fina, luego lo suficientemente espesa como para cubrir el arroyo y el techo con un manto blanco que silenció el valle. Al amanecer, el granero estaba sellado por la escarcha, el aire interior lo suficientemente cortante como para escocer en los pulmones. Caleb despertó con el tenue sonido de movimiento, pasos suaves, tela rozando madera, el leve tintineo de una olla.
Asha ya estaba despierta, envolviendo tiras de tela alrededor de sus brazos antes de salir. Él la siguió afuera, el aliento formando vaho en el aire. Ella estaba rompiendo el hielo en un balde medio congelado para sacar agua. Sus dedos estaban en carne viva, rojos contra el asa de metal. Sin decir una palabra, él le quitó el balde y terminó el trabajo. Ella se lo permitió. Ese simple acto le dijo más que las palabras. Permiso, confianza, algo comenzando a cambiar. Adentro, Tala y Nomi habían comenzado a ordenar las pocas cosas que poseían. Caleb lo notó todo ahora, 3 mantas entre ellas, una sartén abollada, unos pocos restos de harina de maíz, frijoles secos y nada más. Se dio cuenta de que habían estado sobreviviendo con casi nada mucho antes de que él llegara. Alargó la mano hacia su alforja y colocó 2 latas de café y una pequeña bolsa de charqui sobre la mesa. Los ojos de Asha se alzaron. «Tuyo», dijo. «Nuestro ahora», respondió él. Tala lo estudió detenidamente. «Tú compartir». «¿Por qué?» Él mantuvo sus ojos en el fuego. «Porque tengo manos que aún funcionan y nadie más para usarlas». No fue un discurso, pero era más de lo que solía decir, e hizo sonreír a Nomi. Una curva rápida y tímida que desapareció tan pronto como apareció. Ese día trabajaron juntos. Caleb tapó los huecos en las paredes del granero, mientras Asha y Tala extendían tela vieja para secar la poca harina de maíz que habían salvado. Nomi recogió nieve en un balde y lo puso cerca del fuego para derretirla. El ritmo del trabajo llenó el espacio donde había estado la sospecha. Más tarde, cuando la luz se atenuó, Asha se le acercó. «Tú arreglar techo bien. Tú construir fuerte». Él asintió limpiándose las manos en su abrigo. «No pensé que volvería a martillar para nadie». «Tú arreglar cosas», dijo ella suavemente. «Pero tú todavía roto». Su inglés no era perfecto, pero el significado fue claro. Él la miró, inseguro de cómo responder. Ella no insistió. Solo volvió al fuego, dejando sus palabras suspendidas entre ellos. Esa noche los oyentes podrían haberse preguntado, ¿Caleb entendía realmente quiénes eran estas mujeres más allá de su silencio? Hasta ahora solo sabía que habían huido de soldados. Ahora, mientras la nieve se acumulaba contra el granero, esas preguntas sin respuesta comenzaron a desentrañarse. Mientras Tala estaba afuera alimentando a su caballo, Caleb se sentó cerca de Asha. «Los hombres que vinieron por ustedes», dijo. «Los conocían antes». Su mandíbula se tensó. «Venir de Fuerte San Verde, mismos hombres que matara a mi esposo. Después decir yo pertenecer a ellos. Decir que mujer apache no puede vivir sola. Nosotras huir, ellos perseguir, muchos morir». Su voz se quebró solo una vez. «Nosotras escondernos aquí. Pensar que nadie encontrar». Él asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de su miedo. No eran solo soldados. Era el mundo mismo que se negaba a dejarlas existir en sus propios términos. Después de un largo silencio dijo, «No tendrán que huir de nuevo. No mientras yo esté aquí». Asha se volvió, sus ojos brillando en la tenue luz del fuego. «Tú prometer». «No hago promesas que no pueda cumplir», dijo. «Pero lo digo en serio». Era lo más cercano a un voto que cualquiera de ellos había pronunciado en años. Cuando Tala volvió a entrar, con nieve polvoreando su trenza, las vio sentados más cerca que antes y se detuvo, no con ira, sino con una comprensión silenciosa. Miró hacia Naomi, que estaba medio dormida cerca del fuego. Luego dio un leve asentimiento. Por primera vez se sintió como si no fueran solo 4 almas perdidas compartiendo espacio. Había algo así como una familia tomando forma. Las horas se arrastraron hacia la noche. El viento afuera se volvió feroz. El techo crujió, la nieve deslizándose en sábanas. Caleb revisó el poste nuevamente, martillo en mano. Asha trepó la escalera detrás de él sosteniendo la linterna. Su cabello rozó su hombro mientras ella sostenía la luz. Cuando él se movió para alcanzar una viga agrietada, ella le agarró el brazo, no por miedo sino por instinto. Sus dedos se demoraron, el calor de su piel contra su manga fría. Él no se movió, tampoco ella. El sonido del viento llenó el silencio entre ellos. Y cuando finalmente él miró hacia abajo, ella no apartó la mirada. Algo pasó allí, un entendimiento más profundo que cualquier idioma que cualquiera de ellos hablara. Cuando bajaron, sus manos se rozaron de nuevo. Esta vez ninguno retrocedió. A la mañana siguiente, el granero estaba medio enterrado en nieve, pero en el interior se sentía casi cálido. Nomi tarareaba suavemente mientras cocinaba. Tala se sentó afilando un cuchillo cerca de la entrada y Asha remendaba la manga rasgada de Caleb. El movimiento era simple, práctico, pero su mano se demoró al final, alisando la tela contra su brazo. «Tú quedarte mucho tiempo», dijo en voz baja. «Eso parece», respondió él. «¿Pensar en irse?» Él miró hacia la puerta. El viento aullaba, el mundo exterior una mancha blanca. «Hoy no», dijo. Sus ojos se suavizaron. «Quizás mañana tampoco». Ese fue el momento en que la historia realmente giró.
cuando quedarse comenzó a significar más que refugio, cuando el hombre que había vagado durante años encontró una razón para no hacerlo. Afuera, el viento empujaba contra las paredes, pero el fuego interior se mantenía firme, y por primera vez desde que encontró el lugar, Caleb no escuchó la tormenta en absoluto. Solo el tenue ritmo de 3 mujeres respirando a su lado y el sonido de su propio corazón latiendo al unísono con el de ellas. La tormenta cesó 2 días después. La nieve se convirtió en aguanieve que se deslizaba por las laderas, dejando el mundo gris y húmedo. El arroyo volvió a gorgotear bajo su costra de hielo y el viento trajo el olor a tierra que se descongelaba. Caleb salió al amanecer, estirando la rigidez de sus hombros. El aire estaba tranquilo, demasiado tranquilo, así que escaneó el horizonte como solían hacer los soldados buscando movimiento. El valle estaba quieto, pero unas huellas cruzaban la cresta sobre el arroyo, frescas, profundas, no de animal. Alguien había pasado después de la tormenta. Se agachó, tocó la huella. Caballos, 2, quizás 3, dirigiéndose al oeste. Los siguió con la mirada hasta que desaparecieron detrás de la cresta. Quienes fueran, no eran colonos. Las huellas eran anchas, de herraduras militares, no del tipo que usan los vaqueros. Adentro, Asha notó el silencio. ¿Qué ver? Él se sacudió la nieve del abrigo. Jinetes, un par de ellos. Quizás exploradores. Su rostro se tensó. Casacas azules. Él asintió. Podría ser. La tensión en el granero se espesó. Tala alargó la mano hacia el cuchillo que escondía bajo una tabla. Sus manos estaban firmes a pesar del temblor en su mandíbula. Nomi dejó de revolver la olla, sus ojos moviéndose entre ellos. Caleb vio el miedo. No hablaban solo de ser encontradas, sino de ser capturadas de nuevo. Miró a Asha. ¿Confías en que yo lo maneje? Ella sostuvo su mirada buscando algo en él. Saber decirles que estamos aquí. Él negó con la cabeza. Te dije que no vendo gente. Ella lo estudió por un largo momento, luego dio un solo asentimiento. Ese pequeño acto de confianza los unió más que cualquier palabra. Durante el día, él vigiló. Arregló las cercas, cortó leña e hizo que pareciera rutina, pero sus ojos siempre estaban en la cresta. Había pasado años rastreando hombres. Sabía cómo se movían, cómo observaban desde la distancia antes de decidir si acercarse. Al anochecer, el cielo se volvió rojo y bajo, la clase de luz que hacía que la tierra pareciera lista para el fuego. Adentro las mujeres trabajaban en silencio. Asha cosía nuevos parches en su ropa. Tala pulía el cuchillo con una tira de cuero. Nomi tarareaba una melodía de su infancia, una tonada suave y sin palabras que hacía que el aire se sintiera vivo de nuevo. Era la primera pieza desde la mañana. Cuando llegó la noche, Caleb se sentó cerca de la puerta con su rifle sobre las rodillas. No había necesitado sostener uno en meses, pero aún se adaptaba a sus manos como siempre lo había hecho. Recordó el sonido de las voces de mando, el olor a pólvora y sangre. Odiaba esa parte de sí mismo, pero esa noche era todo lo que podía mantenerlas a salvo. Más tarde, cuando todos los demás se habían dormido, Asha se acercó a él. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros, su rostro iluminado por el débil resplandor del fuego. «¿Pensar que ellos volver?», preguntó. «Difícil de decir», dijo él, «pero he visto hombres que no se rinden fácilmente». Ella se sentó a su lado, apretando su chal. «Tú luchar antes, demasiado. ¿Tú cansado de luchar?». Él asintió levemente. «Pero lo haré de nuevo si te mantiene a salvo». Su mano rozó su manga. Un agradecimiento silencioso sin palabras. Durante un largo rato estuvieron sentados juntos escuchando él. El vaquero solo buscaba un lugar para dormir, pero 3 viudas apaches querían un marido. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides darle me gusta a este video y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El viento bajaba de la cordillera como un ser vivo empujando arena y polvo a través del valle vacío. Para cuando Caleb Vance divisó el granero medio derrumbado, el sol había desaparecido y el cielo había tomado el color del plomo. Su caballo cojeaba con cada paso, el aliento formando vaho en el aire frío, los cascos arrastrándose por el lecho seco de la quebrada que partía la tierra en 2. Llevaba cabalgando 3 días sin más que charqui y café malo en su alforja, buscando refugio antes de que la escarcha nocturna cayera, así que se detuvo cerca de la entrada, la madera gimiendo bajo el peso de los años. El lugar parecía abandonado. Un lado hundido, el techo inclinado, un tenue hilo de humo serpenteando desde el interior. Caleb desmontó, sus botas crujiendo sobre el barro helado. Levantó el pestillo lentamente, dejando que la puerta se abriera con un chirrido. En el interior, un fuego débil ardía cerca del centro, rodeado por 3 figuras sentadas muy juntas. Por un segundo pensó que eran fantasmas. Entonces una se volvió, una mujer de piel morena, ojos firmes y penetrantes. No se inmutó. Solo movió la mano hacia un palo que yacía cerca del fuego.
Las otras dos permanecieron inmóviles, observándolo de la manera en que lo hacen los animales cuando no están seguros de huir o luchar. «Solo necesito un lugar para esperar a que pase la tormenta», dijo Caleb en voz baja, su voz áspera por la falta de uso. «Un rincón basta». La mujer no respondió. El fuego crepitó, enviando chispas hacia las vigas rotas. Podía verlas mejor ahora. 3 mujeres apaches, todas demacradas por el frío y el hambre. La mayor, quizás de unos 30 años, se sentaba erguida, su espalda recta, a pesar de que temblaba. El cabello de la segunda mujer estaba trenzado firmemente sobre sus hombros. Cojeaba. La forma en que movía la pierna le dijo que nunca sanó bien. La más joven parecía apenas adulta, sus manos envueltas alrededor de una taza de latón. Debía haberla calentado en el fuego. La mayor finalmente habló. «Tú ser soldado». «Ya no», dijo Caleb quitándose los guantes. «Fui explorador una vez. Ahora solo un hombre que busca dormir». La respuesta pareció zanjar algo, aunque no mucho. Asintió una vez lentamente y volvió su mirada al fuego. Caleb cruzó las tablas del suelo y se sentó cerca de la pared del fondo, dejando su rifle a su lado donde pudieran verlo. No se acercó al fuego, no pidió comida. El aire entre ellos era espeso, de la clase que surge cuando el miedo y la necesidad comparten el mismo espacio. Al cabo de un rato, una de las mujeres, la más joven, se levantó y le acercó una tira de carne seca. No habló, solo la dejó cerca de él y retrocedió. Él asintió una vez. «Gracias». Ella lo miró por un instante, luego volvió con las demás. Afuera el viento arreciaba, golpeando contra las paredes del granero. El caballo resopló inquieto, pero Caleb se quedó donde estaba. El calor del fuego se extendió lentamente, expulsando el frío de sus huesos. Notó cómo la mujer mayor no dejaba de mirar hacia la puerta, su mano nunca lejos del palo. No tenía miedo por ella misma. Estaba vigilando por ellas, protegiendo. «¿Tienen nombres?», preguntó después de un largo silencio. La mayor alzó la vista. «Asha», dijo. Luego señaló a las otras con la cabeza. «Tala». «Nomi». Él asintió lentamente. «Caleb». Asha lo estudió por un momento, luego dijo simplemente. «Tú quedarse hasta que pase tormenta. Luego irse». «Me parece justo», respondió él. No discutió. No planeaba quedarse más de lo que el clima permitiera de todos modos. La noche se profundizó, el viento colándose por las grietas como un silbido. El fuego ardió bajo, y una por una se durmieron. Caleb permaneció despierto, recostado contra la pared, los ojos entrecerrados pero los oídos agudos. No era el miedo lo que lo mantenía alerta, era el sonido de una respiración que no era la suya, el recordatorio de que no estaba solo, por primera vez en meses. Al amanecer, la escarcha cubría los huecos de la ventana y el aire era blanco por la niebla. Cuando Asha se movió, lo encontró ya afuera, acarreando leña caída desde detrás del granero, apilándola cerca del fogón. No pidió permiso. Adentro, Tala lo observaba a través de una grieta en la pared. Sus ojos se entrecerraron al principio, luego se suavizaron ligeramente. El hombre era callado, sin derroches, sin fanfarronería, solo movimiento y aliento. Cuando volvió a entrar, ella hizo la primera pregunta desde que había llegado. ¿Por qué ayudar? Caleb se encogió de hombros. El frío arrecia. La leña no se corta sola. Por primera vez la boca de Asha se crispó. No era una sonrisa, pero casi. De la clase que dice que tal vez, solo tal vez, el peligro ha pasado. El día transcurrió lento, lleno de los sonidos de la leña quebrándose, tela siendo remendada, el tenue tarareo de la voz de Nomi mientras revolvía frijoles en una olla. Caleb dijo poco, pero cada gesto construía una especie de paz que nadie se atrevía a nombrar. Cuando llegó la noche nuevamente y el fuego brilló contra las viejas tablas, él sintió la rareza del confort, el hilo más pequeño atrayéndolo hacia algo que no había esperado. Pertenecer. Y afuera, el viento se movía por la tierra yerma, sin llevar sonido alguno, excepto el chirrido de la puerta que ya no parecía necesitar permanecer cerrada. La mañana llegó gris y cortante, la clase de frío que vuelve quebradiza la tierra y hueco el aire. Caleb despertó con el sonido de alguien moviéndose cerca del fuego. Alargó la mano hacia su rifle por costumbre, luego se detuvo cuando vio que era Asha, removiendo las cenizas con un palo. No lo miró, solo añadió más leña y sopló sobre las brasas hasta que la llama surgió de nuevo. Sus manos estaban rojas por el frío, y su vestido colgaba de un hombro donde la costura se había roto. Se incorporó, los huesos entumecidos por el suelo, y salió. El cielo estaba pálido, las nubes deslizándose bajas sobre las cordilleras. Su caballo estaba atado cerca de la valla rota, aún cojeando de la pata delantera. Caleb se agachó, pasó la mano por el costado del animal y vio que la hinchazón no había bajado. Significaba que no se iría pronto, tormenta o no. Cuando volvió a entrar, las mujeres estaban sentadas juntas, hablando en su propia lengua, baja y rápidamente.
Se callaron cuando él entró. Los ojos de Nomi se dirigieron a él inciertos, pero la mirada de Tala no vaciló. Asha tampoco se inmutó. Lo miró como una mujer que sopesa las intenciones de un hombre. «Tú quedarse más días», dijo finalmente. «Caballo no caminar». Él asintió. «Eso parece. Tú trabajar, tú comer», dijo Tala con brusquedad, su inglés roto pero su tono firme. Caleb casi sonrió. «Trato justo». Tomó su abrigo y salió de nuevo sin decir una palabra más. El techo del granero se hundía peor en el lado este. Los postes de las esquinas podridos por años de lluvia y sol. Encontró un martillo oxidado entre los escombros y comenzó a reparar lo que podía. El sonido de la madera golpeando madera resonó a través del valle, mezclándose con el viento. Adentro, Nomi lo observaba a través de la entrada. «¿El arreglar?», preguntó suavemente. Asha asintió. «¿El arreglar?». Su voz llevaba algo no dicho, una especie de respeto cauteloso. Para el mediodía, el viento había amainado y el sol se abrió paso. Caleb se apoyó contra el poste recuperando el aliento. No había pretendido quedarse tanto tiempo, pero algo en el ritmo tranquilo del lugar comenzó a calmarlo. La manera en que Asha se movía con propósito. La forma en que Tala cojeaba pero nunca dejaba de trabajar. La manera en que Nomi se rió una vez cuando el humo del fuego le irritó los ojos. Era la primera risa que escuchaba en semanas. Al anochecer, Asha le llevó un plato de hojalata con frijoles y un pequeño trozo de pan. «Tú comer», dijo colocándolo a su lado. Él alzó la vista. «Todavía no confías en mí, ¿verdad?». Su mirada se encontró con la suya sin vacilar. «Confiar es para tontos», dijo simplemente. «Pero tú trabajar, tú no tomar, eso es suficiente». Tomaste la comida. Respuesta justa. La tarde se extendió en silencio. El caballo se movió afuera. El fuego crepitó y por un momento casi se sintió como un hogar. Entonces Caleb recordó algo que no habían preguntado aún. ¿De quién huían y por qué 3 viudas apaches se escondían en un granero roto a kilómetros de cualquier asentamiento? Esperó hasta que el silencio se hizo más suave antes de hablar. «¿Alguien viene por ustedes?». Las manos de Asha se inmovilizaron sobre la olla. Los ojos de Tala se dirigieron hacia la puerta. Nomi bajó la cabeza. Durante un largo rato ninguna respondió. Finalmente Asha dijo: «Hombres venir de Fuerte Lazún, llevarse a otros. Decir, nosotras pertenecer a ellos ahora, nosotras huir». La mandíbula de Caleb se tensó. «Soldados». Ella asintió. «Casacas azules. Decir que necesitamos protección. Pero quieren esposas, no nuestras para dar». Eso explicaba el miedo en sus ojos. La forma en que miraban al horizonte más que a él. Lo había visto antes. Soldados haciendo ley donde no había ley. Él había dejado esa vida atrás por una razón. «No le diré a nadie que están aquí», dijo. Asha no le dio las gracias. No necesitaba hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y vinculantes. Esa noche, cuando el frío se profundizó de nuevo, vio a Nomi tiritar bajo una manta raída. Sin pensar, tomó su propio abrigo y lo colocó sobre ella. Ella miró hacia arriba sorprendida, luego esbozó una leve sonrisa. «Tú dormir con frío», dijo. «He pasado más frío», respondió él. Más tarde, mientras él estaba sentado cerca del fuego, Tala habló suavemente desde el otro lado de la habitación. «Tú tener esposa». Él dudó. «Una vez». Ella,